Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Silvia Juliana Cañizares, Mateo Cardona, Laura Botero y quien les habla, Laura Vanessa Díaz. Para empezar con una breve introducción de la reanimación neonatal, la gran mayoría de los recién nacidos a término tiene una buena adaptación a la vida extrauterina. De hecho, más o menos el 85% no va a requerir ningún tipo de intervención. Sin embargo, cerca del 10% puede requerir que le despejen la vía aérea por medio de la aspiración de secreciones y cerca del 5% de los recién nacidos a término va a requerir una ventilación con presión positiva. De ese porcentaje, cerca del 2% va a requerir una reanimación avanzada que incluye intubación, compresiones o medicamentos. La importancia de la reanimación neonatal radica en que en el adulto lo más frecuente es que un paro cardíaco sea por una complicación de un traumatismo o de una enfermedad cardíaca ya existente como la aterosclerosis. Por lo tanto, las causas de la reanimación en el adulto son causas cardíacas sin alteración de la ventilación, mientras que en el neonato pasa todo lo contrario. El corazón está completamente nuevo, el corazón es un corazón perfectamente sano en la mayoría de los casos, y el problema como tal es la ventilación. Por lo tanto, el objetivo principal de la reanimación neonatal es la ventilación pulmonar adecuada, y toda persona que vaya a atender un parto y vaya a atender al bebé debe estar capacitada para manejar dispositivos de ventilación de presión positiva. Pero también es muy importante entender la fisiología de la circulación fetal, porque esta misma fisiología nos va a permitir entender los pasos del algoritmo de reanimación neonatal. Entonces, para empezar, la totalidad del oxígeno que utiliza el feto proviene de la mamá por medio de difusión a través de la placenta. Además, el CO2 que produce el feto también es expulsado por los pulmones de la mamá. Ahora bien, el feto se encuentra en un medio líquido, es decir, que sus pulmones también están llenos de líquido, o sea que los pulmones como tal todavía no cumplen una función de un intercambio gaseoso. De esta manera, ellos manejan unas presiones bajas, y para mantener las presiones bajas pulmonares, el organismo del bebé es muy inteligente y tiene dos aberturas que se consideran como un sistema de derivación de derecha a izquierda. De manera que se tiene el foramen oval, que es una comunicación interauricular, y el ductus arterioso, que es una comunicación entre el callado aórtico y la arteria pulmonar. Lo que hacen estos dos forámenes es funcionar como puentes y desvían el flujo sanguíneo de los pulmones hacia el resto del cuerpo. Sin embargo, en el momento en el que el bebé nace, se pinza el cordón umbilical, respira por primera vez solo, lo que sucede es que el aire empuja ese líquido para que se reabsorba rápidamente, y ante la reabsorción rápida ya se comienza pues a dar un intercambio gaseoso por parte de los pulmones del bebé. Una vez se hace esto, se dilatan los vasos pulmonares y se aumentan las presiones pulmonares, y eso genera como que se cierren esos foramen oval y el ductus arterioso. Ahora, lo más importante de esto es que debemos saber sospechar muy bien cuando hay una mala adaptación a la vía extrauterina. Por ejemplo, cuando hay taquipnea, apnea, taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipotonía, palidez, cianosis o desaturación. En la parte de saturación es muy importante porque cuando los bebés recién nacen, al primer minuto pueden tener una saturación del 60%. Ellos no van a alcanzar inmediatamente una saturación de 85, 90, 95%. Pueden tardar hasta 10 minutos. Y esto es algo supremamente importante, porque alguien que desconozca este dato puede erróneamente iniciar una, una reanimación neonatal y causar incluso un barotrauma, un neumotórax, un neumotórax. Ahora, es muy importante conocer un paso pre-reanimación neonatal. Lo más importante al momento de iniciar una reanimación neonatal es anticipar que va a haber una reanimación. Son poquitos los bebés que van a requerir una reanimación, o sea, estadísticamente son más bien pocos. Sin embargo, es muy importante saber qué tipo de pacientes lo van a requerir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llega un bebé que no tiene factores de riesgo, una sola persona puede estar encargada únicamente del bebé. Pero si tiene factores de riesgo, ya va a requerir por lo menos mínimo dos que estén encargadas únicamente de su ventilación y de la seguridad del bebé. Pero si es de muy alto riesgo, puede requerir de incluso cuatro. Y para saber esto, entonces, hay muchos factores de riesgo. Los tenemos previos al parto y durante el parto. Los factores de riesgo previos al parto son básicamente todos los extremos obstétricos: un pretérmino, un posttérmino, un polidramnios, oligoamnios, tanto macrosomía como RCIU, malformaciones o anomalías fetales significativas. Y en los factores de riesgo durante el parto tenemos básicamente todo lo que hace un parto complicado: un parto por cesárea, un parto asistido con forceps, presentación de nalgas o presentación anómala, un patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3, que ya nos está hablando de un estado fetal no tranquilizador,
coramnionitis, líquido amniótico teñido de meconio, pero como nosotros no nos vamos a aprender absolutamente todos estos factores de riesgo, lo más importante es tener en nuestra mente 4 preguntas principales. ¿Cuál es la edad gestacional que se espera? El líquido amniótico es claro, ¿cuántos bebés esperan y si hay algún factor de riesgo adicional? Respecto a cuántos bebés esperan, es bien sabido que el útero está diseñado para tener una sola gesta durante un año. Entre mayores sean los productos de esa gestación, mayores van a ser las probabilidades de requerir una reanimación neonatal para alguno de los productos de la gestación. Ahora bien, trajimos a colación un caso clínico de una mujer de 33 años que llega al hospital en trabajo de parto a las 36 semanas de gestación, tiene una sola ecografía del primer trimestre y por eso fue que le sacaron la edad gestacional y no tiene ningún otro control prenatal. Dice que antes del embarazo tenía hipertensión y diabetes y nunca se la controló, pero nunca se hizo ningún control prenatal para saber si tenía de pronto alguna enfermedad durante el embarazo y vive muy lejos y rompió membranas hace 19 horas. Le llegó al hospital y le hicieron un monitoreo fetal y mostró que era categoría 2 o 3. Nadie se queda tranquilo con esa paciente porque como mínimo tiene 5 o 6 factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, este tipo de casos, inmediatamente hay que anticipar una reanimación neonatal. Ahora, en el momento de, digamos, de empezar con la reanimación neonatal, primero hay que recordar que cuando se hace el pensamiento del cordón, se prefiere que se haga un pensamiento tardío porque ha mostrado pues muchos más beneficios, a no ser que haya, digamos, algún desprendimiento de placenta o haya algún daño placentario que contraindique pues el pensamiento tardío. Todos los recién nacidos se les tiene que hacer una valoración rápida, pero para hacer la valoración rápida, entonces nosotros hacemos como 3 preguntas principales. ¿Qué edad gestacional tiene el neonato? Entonces, para la edad gestacional, digamos que uno podría valerse del capurro y el Valar, si digamos por algún motivo no se conoce. Sin embargo, esto no está en ninguna guía, no está entre el algoritmo, porque recordemos que es algo completamente rápido y estas tablas son un poquito dispendiosas. Sin embargo, uno podría ayudarse de ellas. El bebé tiene buen tono, entonces el tono del bebé, ¿cómo va a estar? Él va a estar activo y va a estar con sus extremidades en flexión, porque él viene a estar en flexión durante 9 meses dentro del útero. Y si el bebé está llorando o está, el bebé está llorando o está respirando, porque que sea de forma vigorosa, porque eso nos indica, listo. Entonces, si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, el bebé está vigoroso, se puede mantener con su mamá y puede quedarse en sus pasos, en sus cuidados de rutina. Si la respuesta es no, entonces inmediatamente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que calentar al niño, se tiene que secar, se tiene que aspirar las secreciones si es necesario, se tiene que estimular. Una de las principales eh, como diferencias que hay en esta guía del 2021 en comparación a la del 2016 es que anteriormente se posicionaba primero la vía aérea antes de hacer todos los demás pasos, pero realmente debe hacerse primero calentar al bebé, estimularlo, secarlo, porque la temperatura del bebé debe mantenerse entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. Debe secarse al bebé porque el líquido hace que se pierda calor, se debe estimular al bebé, pero no tiene que ser como tan vigoroso como para generar lesiones, pero tampoco tan suave como para que no sea una adecuada estimulación. Y por último, se debe posicionar la vía aérea porque nos debemos anticipar a que muy posiblemente ese bebé requiera una ventilación con presión positiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser una leve extensión del cuello, ni tan hiperextendida como para que de pronto no vaya a entrar suficiente aire, tan, ni tampoco tan neutral, porque en cualquiera de las 2 situaciones simplemente no se va a ventilar bien el bebé. Listo. Lo siguiente que viene como en el algoritmo y que es como bueno explicar es el concepto de la circulación productal y postductal. Si, digamos, en nuestro algoritmo vemos que tiene una dificultad respiratoria con cianosis persistente y de saturación, entonces resulta que el callado aórtico va a dar 3 ramas. Va a dar la subclavia izquierda, la carótida común izquierda y va a dar el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico va a dar la arteria carótida común derecha y va a dar la subclavia derecha. Y la subclavia derecha es la que va a irrigar el brazo derecho. Esta es una de las razones por la cual la recomendación al momento de tomar la saturación sea en el brazo derecho, porque como está, de ahí desprende el tronco brachiocefálico, nos da un buen dato de la circulación cerebral y de la circulación cardíaca, mientras que el lado izquierdo ya viene mezclado con sangre desoxigenada del resto pues, de la circulación, entonces se prefiere que sea en el lado derecho. Y tenemos unas metas de saturación. La
cosa es que a los 10 minutos debe saturar 90-95%. Bueno, al momento de evaluar, digamos, los primeros pasos, entonces uno, hay que evaluar la frecuencia cardíaca del bebé y detectar si está respondiendo bien a sus pasos iniciales. Y evaluar entonces, ¿cómo evaluamos la frecuencia cardíaca? No nos vamos a quedar un minuto entero ocultando la frecuencia cardíaca porque el tiempo es oro, es un minuto que se va a perder. Entonces, los primeros 6 segundos se toma la frecuencia cardíaca y se multiplica por 10. Entonces, si está en apnea o la frecuencia cardíaca es menor a 100, inmediatamente tenemos que iniciar ventilación con presión positiva. Incluso si el bebé está respirando, si tiene una frecuencia cardíaca de menos de 100, hay que iniciar ventilación con presión positiva. Otra cosa es que una respiración entrecortada no es una respiración eficaz. Él no está ventilando bien, lo vamos a tratar como si fuera una apnea. Y entre estos, la auscultación es el método más fidedigno a la hora de mirar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a ventilar al bebé? ¿Qué dispositivos tenemos? Entonces tenemos básicamente 3. La bolsa autoinflable, que es lo que en algunas ocasiones se conoce como AMBU, realmente no requiere como tal estar conectada a una fuente de oxígeno. O sea, en el momento en el que se aprieta la bolsa inflable por la estructura que ya tiene, automáticamente vuelve a su forma original. Pero digamos que si se conecta a una fuente de oxígeno, pues administra la fuente de oxígeno a la que está conectada. Pero si no, administra oxígeno ambiente. Sin embargo, pues no sirve no sirve para administrar oxígeno a flujo libre. Mientras que tenemos la bolsa inflada por flujo, que ella sí necesita estar conectada a una fuente de oxígeno, pero además de eso necesita tener la máscara muy bien adosada al rostro del bebé porque necesita mantener una presión. Si no está bien adosada, la bolsa no se va a inflar y pues obviamente va a ser una ventilación ineficaz. Y está el reanimador en pie T o el NeoPuff, que tiene la ventaja de que permite modificar la PIP, la PEP, y es muy buena para dar el CPAP en ese momento. Entonces, respecto al oxígeno suplementario, entonces tenemos el oxígeno a flujo libre y el CPAP. El oxígeno a flujo libre solamente se va a administrar en aquellos pacientes que tengan una respiración espontánea y se va a hacer solo mediante una bolsa inflada por flujo y un reanimador empiezante y se empieza con 10 litros minuto. Mientras que el CPAP también está indicado cuando hay una respiración espontánea y cuando la frecuencia cardíaca es de por lo menos 100. Porque si no es de por lo menos 100, todavía no está indicado el CPAP, e inmediatamente se tiene que comenzar la BPP. Bueno, antes de comenzar la BPP, hay que colocarse junto a la cabeza del bebé, eliminar las secreciones de las vías aéreas. Esto lo hacemos. Cogemos la cabeza del bebé y la rotamos un poquito para que las secreciones se acumulen en el carrillo. Y primero se van a eliminar las secreciones de la boca antes que las de la nariz, porque si hacemos lo contrario, puede que en el momento de dar la BPP, antes se bloquee la vía aérea por las secreciones. Se coloca la cabeza y el cuello en posición, nos podemos ayudar de una toallita en los hombros del bebé para colocarlo en una posición adecuada. Luego sigue elegir la máscara. Hay 2 tipos de máscaras, hay unas máscaras circulares y unas anatómicas. Las anatómicas son las que tienen como la muesquita para la nariz, y tampoco no puede ser muy grande que cubra toda la cara del bebé, ni tampoco muy chiquita que no cubra la nariz y la boca. Entonces tiene que cubrir tanto nariz como boca sin sobrepasar el mentón. Y finalmente colocar la máscara al bebé. Listo. En el momento de iniciar la BPP lo vamos a hacer cuando el paciente tenga apnea, cuando tenga una respiración entrecortada, cuando tenga una frecuencia cardíaca de menos de 100 y que a pesar del CPAP o del oxígeno a flujo libre, el paciente pues no responda como se le espera. Pero al momento, digamos, de dar la BPP, tenemos que mirar qué concentraciones de oxígeno se le van a dar. Si tienen 35 semanas o más, entonces se va a iniciar una FiO2 del 21% para la reanimación inicial. Pero si es de menos de 35 semanas, entonces se va a iniciar entre el 21 y el 30%. Otra cosa que es supremamente importante es que las frecuencias tienen que ser en un rango fisiológico. ¿Cómo van a ser en un rango fisiológico? Deben de ser de por lo menos entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Al momento de cuadrar una PIP, tiene que ser entre 20 y 25 centímetros de agua y la presión expiratoria la presión al final de la expiración debe ser de por lo menos 5 centímetros de agua.
Listo. Ahora, resulta que le iniciamos la BPP. Ahora tenemos que hacer una evaluación de esa ventilación de presión positiva y se van a hacer 2 evaluaciones de la frecuencia cardíaca cada 15 segundos. Entonces, la primera evaluación de la frecuencia cardíaca, digamos que se le hicimos en los primeros 15 segundos y el mejor indicador de que hay una BPP positiva no es el movimiento del pecho como tal, sino el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si la frecuencia cardíaca aumenta, continuamos la BPP y hacemos la otra evaluación a los 15 segundos, pero si disminuye, entonces tenemos que mirar el tórax se mueve, sí, entonces continuamos la BPP que tenemos otros 15 segundos para que funcione. Y si no se mueve, entonces hay que hacer los pasos correctivos de la ventilación. ¿Cómo vamos a hacer esos pasos correctivos? Tenemos la mnemotecnia del Mr. Dopa. Entonces, la máscara. Hay que mirar que la máscara sí esté bien adosada al rostro, porque si la máscara no está bien adosada, entonces hay un escape de aire y definitivamente entonces no se está dando una presión adecuada. Lo segundo es la reubicación de la vía aérea. Puede que esté o muy hiperextendida o está demasiado flexionada. Entonces, en cualquiera de los dos casos no hay un ingreso adecuado de oxígeno. Si ya digamos con estos dos pasos iniciales el paciente no mejora, entonces ¿qué? Hay que comprobar la ventilación de presión positiva y si no mejora, entonces tenemos que seguir con los otros dos. Ya podemos mirar, hay que hacer succión de boca y nariz, que no sea que de pronto haya secreciones y que estén obstruyendo la vía aérea. Y hay que abrir la boca y la mandíbula para posicionar mejor la vía aérea. Si volvemos a comprobarlo y todavía no hay movimientos de pecho, entonces seguimos con la presión. Vamos a aumentar la presión de 5 a 10 centímetros de agua adicionales, máximo hasta 40 centímetros de agua. Y si volvemos a comprobar y definitivamente el paciente no mejora, entonces lo siguiente es utilizar una vía aérea alternativa, es decir, un tubo endotraqueal o una máscara laringea. Digamos que con esta segunda evaluación, es decir, ya pasaron 30 segundos, la frecuencia cardíaca es de 100 o más, excelente, la ventilación nos fue súper bien y se suspende ya cuando el paciente respire de forma espontánea. Pero si está menor a 100, pero mayor a 60, la continuamos y hacemos los pasos correctivos del Mr. Sopa, que ya estamos listos para eso. Pero si está de menos de 60, entonces, ¿qué quiere decir esto? Definitivamente el corazón no está respondiendo a las ventilaciones, o sea, ya el problema como tal en este caso no es la ventilación, ya el problema es que no hay un adecuado flujo coronario, no hay un adecuado flujo cardíaco, entonces definitivamente se tiene que iniciar las compresiones cardíacas. Ahora, las compresiones cardíacas se inician ya cuando definitivamente se ha instaurado una vía aérea alternativa y el oxígeno está al 100%. Ahora, las vías aéreas alternativas. Hay básicamente dos vías aéreas alternativas, los tubos endotraqueales y las máscaras laringeas. ¿Cuándo están indicadas esas vías aéreas alternativas? Cuando la ventilación a presión positiva con una máscara facial no da como resultado una mejoría. Cuando ya se necesitan unas compresiones torácicas, cuando se estabiliza un recién nacido, perdón, cuando se requiere una estabilización del recién nacido, que tenga sospecha de hernia diafragmática o cuando se requiere administración de surfactante o una succión directa de la tráquea en caso de que la vía aérea está obstruida por las secreciones. Ahora la intubación neurotraqueal. Los equipos necesarios para intubar definitivamente tienen que estar listos. Todo esto va entre la marcha y es supremamente importante tener una buena comunicación con el equipo de reanimación, porque una de las principales causas de muertes neonatales prevenibles es la falta de comunicación entre el equipo de reanimación neonatal. Y no podemos colocar tampoco cualquier tubo, tiene que ser uniforme en toda su extensión y se debe de elegir de acuerdo al peso y a la edad gestacional, porque un tubo demasiado pequeño puede generar una obstrucción del paso del flujo por las secreciones y un tubo demasiado grande puede generar traumatismos. Y traumatismos a repetición generan edema de la vía aérea y pues imposibilitan la intubación. Entonces, si pesan menos de 1000 gramos y tiene menos de 28 semanas, se va a utilizar uno de 2.5. Si pesa entre 1000 y 2000, entonces se van y tiene entre 28 y 34 semanas, se utiliza uno de 3 y si tiene más de 2000 o más de 34 semanas, se va a utilizar uno de 3.5. Ahora, otra cosa muy importante es seleccionar la hoja del laringoscopio y conectarla al mango, pero ¿qué hoja vamos a utilizar? Si es un recién nacido a término, una número 1. Si es un prematuro, una 0. Y si es extremadamente prematuro, una 00. Ahora, en el momento de hacer la intubación orotraqueal, hay que poner la posición correcta del recién nacido, usar el dedo índice de la mano derecha para abrir suavemente la boca del bebé e introducir el laringoscopio, identificar los puntos de referencia, introducir el tubo, asegurar el tubo y ventilar a través del tubo. Pero lo más importante en este momento es que todo eso tiene que ser llevado a cabo en menos de 30 segundos, porque hay que recordar
que el bebé en ese momento no está recibiendo oxígeno, o sea, el bebé está totalmente hipoxémico y además él ya viene de mucho tiempo de tener una ventilación de presión positiva que a pesar de tener movimientos en el pecho no lo ha sacado de la necesidad de una reanimación neonatal. Entonces el niño en ese momento está hipoxémico, está acidótico, entonces se tiene que hacer con suma rapidez. La siguiente es la máscara laringia. La máscara laringe está indicada en los recién nacidos que tienen anomalías congénitas que afectan la boca, el labio, la lengua, el paladar o el cuello. Cuando es difícil hacer un buen sello de la máscara facial o es inviable, pues definitivamente visualizar la laringe para hacer una buena intubación. Y cuando hay intentos fracasados de intubación de la BPP. Otra cosa muy importante es que si digamos en la intubación orotraqueal no fue efectiva, precisamente como el bebé no está recibiendo oxígeno, entonces es mejor suspenderla y dejarlo en BPP. Y si definitivamente se quiere volver a intentar, hay que recordar que eso también genera edema de la vía aérea, entonces entre más intentos, menor va a ser la posibilidad de lograr una buena intubación. Bueno, resulta que ya después de hacerle una BPP, de ponerle el dispositivo de máscara laringia o de intubación orotraqueal, él definitivamente no ha salido de eso. No ha salido de la necesidad de una reanimación, o sea, no ha respondido adecuadamente. Entonces siguen las compresiones cardíacas. Están indicadas cuando la frecuencia cardíaca es de menos de 60 con al menos de 30 segundos de BPP eficaz. No es como que la BPP no se hicieron pasos correctivos inmediatamente se le hacen compresiones cardíacas, no. Tiene que ser una BPP eficaz. Se va a hacer a razón de 90 por 30, es decir, se van a hacer 3 compresiones por cada ventilación. Se hace ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Se tienen que hacer en orden de que queden por lo menos 90 latidos por minuto en el momento de hacer las compresiones torácicas. Ahora, cuando se hacen las compresiones torácicas, en el momento en el que se comprime el corazón sobre el esternón, que por cierto se hace en el tercio distal, cuando se hacen las compresiones cardíacas, se empuja la sangre hacia adelante y eso aumenta la presión diastólica a la aorta. Entonces, cuando se libera la presión en el esternón, el corazón se vuelve a llenar de sangre y esa sangre fluye a través de las arterias coronarias. Ahora, si los pulmones están ventilados adecuadamente, es poco probable que el recién nacido requiera compresiones torácicas, pero si el pecho no se mueve, indica que no se está administrando una ventilación de una forma adecuada y por tanto no se deben de iniciar las compresiones, solamente se inician si el pecho se mueve, o sea que si hay ventilación eficaz. El principal indicador de la ventilación eficaz, como ya lo dije, es el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, entonces, las compresiones del pecho siempre van a estar acompañadas de BPP y la persona que realiza las compresiones tiene que estar a la cabecera de la cama, mientras que la BPP se hace a un ladito de la cama. Se realizan en el tercio distal del esternón y, como ya dije, deben ser compresiones de 90 compresiones por minuto. Ahora, la concentración de oxígeno tiene que estar al 100%. En estos casos tiene que estar la concentración al 100%. Si definitivamente el bebé no mejora luego de 60 segundos de compresiones, se tiene que seguir administrando las compresiones y la ventilación coordinada. Y si después de revisar todos estos pasos, el bebé todavía no responde, entonces tenemos que mirar las medidas correctivas que se hacen mediante la nemotecnia cardio. Entonces, C de chest, de pecho, hay que mirar si hay movimiento en el pecho, hay que mirar cómo está la vía aérea, si está asegurada con una máscara orotraqueal o una máscara laringia. Vamos a ver la rutina, si hay 3 compresiones torácicas por cada ventilación cada 2 segundos, la profundidad, o sea, la profundidad es que es cuando hacemos la compresión si estamos comprimiendo un tercio del diámetro antero posterior del tórax y finalmente la FIO2, que es que el oxígeno esté definitivamente al 100%. Ahora, la epinefrina. ¿Cuándo vamos a comenzar epinefrina? Solamente la vamos a comenzar si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, luego de al menos 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva y 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con BPP al 100%. O sea, el hecho de que un niño requiere epinefrina ya es un factor de muy, muy mal pronóstico. Ahora, la epinefrina, ¿cómo la vamos a dar? La epinefrina tiene múltiples vías de administración, pero se prefiere intravenosa o intraósea, porque tiene que ser rápidamente y se tiene que dar en una proporción de 1 en 10.000, es decir, de 0.1 miligramos por cada mililitro. Y se va a dar en dosis de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo cada 3 a 5 minutos.
Ahora, después de administrar la adrenalina, se tiene que evaluar la frecuencia cardíaca al minuto mientras se continúa con la BPP y el oxígeno al 100%. Y las compresiones torácicas, obviamente. Se supone que esa frecuencia cardíaca debería aumentar a 60 latidos por minuto o más en el primer minuto de administrar esa adrenalina intravenosa. En caso de que siga por debajo de 60 la primera dosis, vamos a repetir cada 3 a 5 minutos, pero pues sin exceder la dosis máxima recomendada. Si definitivamente no hay respuesta a pesar de todo lo que se ha hecho, hay signos de shock o además hay antecedentes de hemorragia, entonces hay que utilizar expansores de volumen. El niño está choqueado, entonces vamos a utilizar o solución salina o glóbulos rojos empaquetados o negativos. Lo bueno es que como es para expansión de volumen, las dos dosis son iguales. Son 10 cc por kilo en infusión de 5 a 10 minutos y se puede repetir una vez. Si no hay respuesta, se puede considerar cesar los esfuerzos de reanimación en un tiempo de 20 minutos, pero eso se tiene que individualizar. Pero sin embargo, digamos que si no hay respuesta intravenosa, puede intentarse de forma intraósea y ya si definitivamente no hay respuesta, entonces hay que considerar que hay una hipovolemia por cualquier causa o un neumotoras a tensión. Listo, eso fue todo. Muchísimas gracias.